Tenía alrededor de 9 o 10 años cuando ocurrió algo que incluso hoy, décadas después, todavía me provoca un escalofrío cuando lo recuerdo. Todo comenzó cuando mi padre consiguió un nuevo trabajo. No era un trabajo cualquiera, era el tipo de empleo que cambia completamente la vida de una familia. Hasta ese momento vivíamos en un pequeño pueblo perdido en Pensilvania. Era uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce, donde las calles están medio vacías y donde la mayoría de las casas parecen haber sido construidas hace demasiado tiempo. Nuestra casa en particular no era gran cosa. Era pequeña, vieja y siempre había algo que necesitaba reparación. El techo goteaba cuando llovía fuerte, la pintura exterior estaba descascarada y el patio trasero era poco más que un pedazo de tierra irregular con algunas malas hierbas. Para mí, en ese momento, era simplemente mi hogar. Un día, mis padres nos reunieron en la mesa de la cocina y nos dijeron que nos mudaríamos. Mi padre había conseguido un trabajo muy bien pagado en Maryland. No recuerdo exactamente sus palabras, pero sí recuerdo la emoción en su voz. Para ellos era una oportunidad enorme. Para mí, sinceramente, no significaba demasiado. Yo era un niño bastante antisocial. Nunca fui el tipo de niño con muchos amigos. Prefería quedarme solo, inventar juegos por mi cuenta o simplemente perderme en mi imaginación. Así que cuando nos dijeron que nos mudaríamos, no pensé en despedirme de amigos ni en dejar atrás recuerdos, porque realmente no tenía muchos. Mis padres, sin embargo, estaban convencidos de que aquello sería un nuevo comienzo para todos. Y para ser justos, lo fue. La mudanza ocurrió increíblemente rápido. En menos de un mes ya estábamos empacando todas nuestras cosas. Recuerdo el viaje en la camioneta viendo por la ventana cómo el paisaje cambiaba lentamente. Campos abiertos, carreteras más grandes, barrios más ordenados. Y finalmente llegamos a Brookmont, Maryland. Cuando vi nuestra nueva casa por primera vez, pensé que había ocurrido algún tipo de error, porque aquello no parecía una casa normal. Era enorme. Tenía 2 pisos, un garaje grande y un patio trasero que parecía interminable. Incluso a mi edad podía notar que aquello era completamente diferente a donde habíamos vivido antes. Mis hermanos mayores, Sean y Harold, estaban tan emocionados que prácticamente saltaron del coche antes de que mi padre estacionara. Ellos tenían unos años más que yo, lo suficiente como para que siempre parecieran saber más sobre todo. Mientras mis padres comenzaban a hablar sobre la mudanza y las cajas, mis hermanos y yo salimos corriendo al patio trasero. Y fue ahí cuando la vimos. La casa del árbol. Aunque llamar la casa del árbol realmente no le hace justicia. Era más bien como una pequeña fortaleza construida entre los árboles. Estaba ubicada hacia el extremo derecho del terreno, justo donde comenzaba un pequeño grupo de árboles altos que separaban nuestra propiedad de la del vecino. La estructura estaba sostenida por varios troncos. Se extendía entre 6 o 7 árboles diferentes. Tenía 3 niveles. 3. Incluso tenía una escalera real de madera, sólida, integrada a la estructura. No esas escaleras improvisadas con tablas torcidas que uno suele ver en las casas del árbol. Era evidente que aquello había sido construido por un profesional. Mis hermanos y yo quedamos completamente fascinados. Durante las primeras semanas después de la mudanza, prácticamente vivíamos allí arriba. Después de la escuela, lo primero que hacíamos era correr al patio trasero y subir a la casa del árbol. Jugábamos a todo lo que se nos ocurría. Escondidas, guerras imaginarias. A veces simplemente nos sentábamos allí arriba hablando de cosas sin sentido. Así que cuando nos dijeron que nos mudaríamos, no pensé en despedirme de amigos ni en dejar atrás recuerdos, porque realmente no tenía muchos. Mis padres, sin embargo, estaban convencidos de que aquello sería un nuevo comienzo para todos. Y, para ser justos, lo fue. Primero dejaron de ir todos los días, luego solo los fines de semana, hasta que finalmente dejaron de ir por completo. Yo seguía subiendo, todos los días. Al principio intenté convencerlos de volver. Les decía que podíamos inventar nuevos juegos, que podíamos convertirlo en una base secreta, pero ellos simplemente se reían.
Ya estamos muy grandes para eso, decían. Para mí fue bastante triste. La casa del árbol ya no se sentía igual, pero aún así seguía siendo mi lugar. Un día, después de volver de la escuela, corrí hacia el patio trasero como siempre. Subí las escaleras de madera y cuando llegué al primer nivel, noté algo extraño. Había un pedazo de papel doblado en una esquina del suelo. Al principio pensé que tal vez el viento lo había arrastrado desde alguna parte, pero cuando lo abrí, había algo escrito, con marcador negro. Todavía recuerdo exactamente lo que decía. Hola, soy el hombre de Malvavisco. Es un gusto conocerte. ¿Cómo te llamas? Recuerdo haber sonreído de inmediato. Para mí era obvio lo que estaba pasando. Uno de mis hermanos había dejado la nota, probablemente para jugar conmigo, tal vez incluso para volver a interesarse en la casa del árbol. Y honestamente, la idea me emocionó mucho. Miré alrededor buscando alguna señal de que ellos estuvieran escondidos cerca, esperando mi reacción, pero no vi a nadie. En una de las esquinas de la casa del árbol había algo más que no había notado antes. Una pequeña pila de hojas de papel y un par de marcadores. Sin pensarlo demasiado, tomé una hoja y escribí una respuesta. Le dije mi nombre, le pregunté quién era y le dije que sería divertido jugar juntos. Doblé la hoja, la dejé exactamente en el mismo lugar donde había encontrado la primera y bajé de la casa del árbol sintiéndome increíblemente emocionado. Esa noche, durante la cena, estuve a punto de preguntarles a mis hermanos cuál de ellos era el hombre de Malvavisco, pero en el último momento cambié de opinión. Pensé que si lo mencionaba, tal vez dejarían de jugar, así que me quedé callado y decidí esperar. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, corrí directamente al patio trasero. Subí las escaleras casi sin respirar. Y allí estaba, otra nota. Allí estaba, otra nota. Estaba doblada exactamente igual que la anterior, colocada en la misma esquina del suelo de la casa del árbol. Recuerdo que mi corazón comenzó a latir más rápido mientras la recogía. No sé exactamente por qué, pero en ese momento sentí una emoción enorme, como si estuviera participando en un juego secreto. Abrí el papel. La letra era la misma que la de la primera nota. Decía: Hola otra vez. Me gustó hablar contigo. ¿Te gusta vivir aquí? Sonreí. Definitivamente pensé que era uno de mis hermanos. Tal vez incluso los dos. Imaginé que estaban riéndose en algún lugar, escondidos, esperando ver cuánto duraría el juego. Así que respondí. Le conté que sí, que me gustaba la casa, que la casa del árbol era mi lugar favorito y que ojalá mis hermanos quisieran jugar allí otra vez. Doblé la hoja, la dejé en el mismo lugar y bajé a casa. Durante los siguientes días, el juego continuó. Cada tarde, cuando volvía de la escuela, corría directamente al patio trasero. Cada día encontraba una nueva nota y cada día respondía. Al principio, las preguntas eran normales, cosas que realmente sonaban como algo que dirían mis hermanos. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Te gustan los dulces? ¿Qué haces después de la escuela? Yo respondía todo con entusiasmo, pero poco a poco, las preguntas comenzaron a cambiar. No fue algo repentino, fue gradual, tan gradual que en ese momento no me di cuenta de lo extraño que era. Una de las notas decía: ¿Cuál ventana de la casa es la de tu habitación? Hoy en día, cada vez que recuerdo esa pregunta, siento un nudo en el estómago. Pero en ese momento, yo era solo un niño. No lo pensé demasiado. Supuse que uno de mis hermanos estaba intentando ser gracioso o hacer algún tipo de broma elaborada. Así que respondí. Le dije exactamente cuál era mi ventana. El juego continuó, pero las preguntas siguieron volviéndose cada vez más extrañas, más personales, más incómodas.
hasta que un día encontré una nota que me hizo detenerme. La abrí y decía algo como: ¿a qué huelen tus pijamas? Recuerdo que me quedé mirando el papel durante varios segundos. Incluso siendo un niño, sabía que eso era raro, muy raro. De repente, el juego dejó de parecer divertido. Bajé de la casa del árbol corriendo, entré a la casa y fui directamente a la habitación de mis hermanos. ¿Cuál de ustedes es el hombre de Malvavisco?, les pregunté. Los dos se miraron y luego comenzaron a reírse. No una risa normal, una risa de burla. ¿De qué estás hablando?, dijo Sean. Les conté sobre las notas, les conté todo, pero ellos siguieron riéndose. No existe ningún hombre de Malvavisco, dijo Harold. Ya estás muy grande para tener amigos imaginarios. Sentí cómo los ojos se me llenaban de lágrimas, porque en ese momento estaba absolutamente seguro de que uno de ellos estaba mintiendo. Pero ninguno lo admitía. Salí de la habitación llorando. Me sentía enojado, triste y confundido al mismo tiempo. Durante un momento pensé en contarles todo a mis padres, pero no lo hice. En lugar de eso, decidí hacer algo diferente. Si mis hermanos no querían admitirlo, los atraparía en el acto. Esa noche me fui a la cama decidido. Mi habitación estaba en el segundo piso de la casa. La ventana daba directamente hacia el patio trasero, justo en dirección a los árboles donde estaba la casa del árbol. Recuerdo haber estado acostado en la oscuridad, esperando. No sabía exactamente qué esperaba que pasara, pero sabía que algo iba a pasar. Pasó mucho tiempo. La casa estaba completamente en silencio. Entonces, escuché algo. Un pequeño sonido. Toc. Me quedé inmóvil. Toc. Toc. Era un golpeteo en mi ventana. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba de inmediato. Siempre había tenido miedo de la oscuridad, pero ese sonido lo hacía 1000 veces peor. El golpeteo continuó. Toc, toc, toc. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. No me moví, no dije nada. Me quedé acostado en la cama, mirando la silueta de la ventana. Durante lo que parecieron horas, eventualmente el sonido se detuvo. Y en algún momento, sin darme cuenta, me quedé dormido. A la mañana siguiente desperté con la luz del sol entrando por las cortinas. Durante un momento pensé que todo había sido un sueño, hasta que recordé el golpeteo. Me levanté de la cama lentamente, caminé hacia la ventana y corrí las cortinas. Casi grité. Pegados por la parte exterior del vidrio, había docenas de malvaviscos. Estaban aplastados contra la ventana, pegados con algo pegajoso. Mi primera reacción fue pura rabia. Estaba convencido de que mis hermanos lo habían hecho. Aquello ya no era divertido, era ridículo. Así que decidí algo. Esa noche los atraparía. Durante todo el día fingí que no había visto nada. No mencioné los malvaviscos, no hablé de las notas, nada. Pero por dentro estaba esperando que llegara la noche. Cuando finalmente me fui a acostar, estaba preparado. Me acosté mirando directamente hacia la ventana, esperando. Y no tuve que esperar mucho. Toc. El sonido volvió. Toc. Toc. Esta vez reaccioné de inmediato. Salté de la cama, corrí hacia la ventana y abrí las cortinas de golpe. Estaba listo para gritarle a mis hermanos, listo para decirles que la broma había terminado. Pero no eran mis hermanos. Al otro lado del vidrio había un hombre viejo. Su rostro estaba iluminado tenuemente por la luz de la luna. Tenía los ojos amarillentos, los dientes parecían podridos. Su cabello estaba sucio y caía en mechones irregulares sobre la frente. Y estaba sonriendo directamente hacia mí. Cuando vio que lo estaba mirando, su sonrisa se hizo más grande. Creo que nunca he gritado tan fuerte en toda mi vida. Fue un grito tan fuerte que sentí que me desgarraba la garganta.
Mis padres llegaron corriendo al instante. Mi madre fue la primera en entrar a la habitación. «¿Qué pasó?», gritó, pero cuando miré de nuevo hacia la ventana, el hombre ya no estaba. Había desaparecido. La policía llegó poco después. Registraron toda la propiedad, el patio, los árboles, la casa del árbol. Incluso revisaron el bosque cercano. No encontraron nada. Les mostré las notas, las tomaron como evidencia, pero nunca supe si realmente investigaron algo. Ese hombre nunca fue encontrado. Mis padres me prohibieron volver a subir a la casa del árbol, pero sinceramente, después de esa noche, nunca quise volver a hacerlo. Han pasado muchos años desde entonces. Mis padres todavía viven en esa casa, y cada vez que los visito, hay algo que siempre hago. Antes de entrar, miro hacia el patio trasero, hacia los árboles, hacia esa casa del árbol, y siempre me pregunto lo mismo. Si ese hombre estaba ahí afuera todas esas tardes, si era él quien escribía las notas, y si, mientras yo pensaba que estaba jugando un juego, él había estado observándome todo el tiempo. Hay recuerdos que una intenta enterrar con el paso de los años. Recuerdos que se van perdiendo entre el trabajo, las responsabilidades y la rutina diaria. Pero a veces algo muy pequeño, algo aparentemente insignificante, puede traerlos de vuelta con una claridad aterradora. En mi caso, todo volvió hace unos meses. Mi hijo menor, Luke, se fue a la universidad. Estoy orgullosa de él, claro. Es un buen chico, siempre lo ha sido. Pero desde que se fue, la casa se siente demasiado silenciosa. Es curioso cómo funciona la vida. Cuando los hijos son pequeños, uno sueña con tener un poco de paz, un poco de silencio. Pero cuando finalmente llega ese silencio, no siempre es tan confortante como imaginábamos. A veces el silencio deja demasiado espacio para pensar. Y cuando pienso en Luke de pequeño, hay un recuerdo que siempre vuelve. Uno que todavía hoy me cuesta explicar. Tiene que ver con la casa del árbol que mi esposo construyó para él. Mi esposo, Daniel, es carpintero. Siempre lo ha sido. Tiene una habilidad increíble para trabajar con madera. Puede mirar un montón de tablas y ver algo que todavía no existe. Cuando Luke era pequeño, Daniel todavía tenía la energía para embarcarse en grandes proyectos. Y uno de esos proyectos fue la casa del árbol. Recuerdo perfectamente cómo comenzó. Luke tenía unos 7 años y era el tipo de niño que siempre estaba trepando cosas. Árboles, cercas, muebles, cualquier cosa que encontrara. Yo siempre estaba preocupada de que se lastimara. Un día Daniel me dijo: si va a trepar árboles de todas formas, prefiero que lo haga en algo que yo mismo construya. Y así empezó todo. Nuestro terreno estaba justo al borde de un bosque. De hecho, esa fue una de las razones por las que compramos la casa. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles altos y silencio. Daniel eligió un árbol fuerte cerca del límite del bosque, pero lo suficientemente cerca de la casa para que pudiéramos verlo desde nuestra ventana. Recuerdo verlo trabajar durante semanas, martillando, midiendo, cortando madera. Poco a poco la estructura empezó a tomar forma. Primero una plataforma grande y resistente, luego paredes, un pequeño techo inclinado, una ventana y una escalera sólida que subía hasta la entrada. No era la típica casa del árbol improvisada. Era casi como una pequeña habitación entre las ramas. Cuando finalmente la terminó, Luke estaba absolutamente emocionado. Todavía recuerdo su cara la primera vez que subió. Era como si hubiera descubierto su propio mundo secreto. Pasaba horas allí arriba, jugando, inventando historias. A veces lo escuchaba hablar solo, como hacen los niños cuando imaginan aventuras. Durante mucho tiempo todo fue completamente normal. Luke subía después de la escuela, a veces invitaba a otros niños del vecindario, pero la mayoría del tiempo jugaba solo. Su hermano mayor ya estaba en otra etapa y no tenía interés en cosas como las casas del árbol.
Nada de eso me parecía extraño, hasta que empezó a mencionar a Jake. La primera vez que escuché ese nombre fue durante la cena. Luke estaba hablando de su día con total normalidad cuando dijo: Jake y yo estuvimos jugando en la casa del árbol. Daniel y yo nos miramos por un momento. No conocíamos a ningún niño llamado Jake, pero tampoco parecía algo importante. Pensamos que tal vez era un nuevo niño del vecindario. Sin embargo, los días pasaron y Luke siguió hablando de Jake. Una tarde, Daniel decidió preguntarle directamente: ¿Quién es Jake? Luke respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo: Es mi amigo. ¿Dónde vive? Luke dudó un momento antes de responder: En el bosque. Recuerdo que sentí una pequeña incomodidad en ese momento. ¿En el bosque?, pregunté. Luke asintió. Sí, vive ahí con sus amigos. Yo solté una pequeña risa nerviosa. ¿Tiene un amigo imaginario?, le dije a Daniel. Muchos niños tienen amigos imaginarios, pero había algo que no terminaba de encajar. Luke tenía 8 años. No era exactamente la edad típica para ese tipo de cosas. Aún así, intenté no preocuparme demasiado, pero con el paso de las semanas empezamos a notar algo. Luke pasaba cada vez más tiempo en la casa del árbol, horas enteras, a veces toda la tarde. Lo extraño era que no llevaba juguetes, nada, ni pelotas, ni figuras, ni juegos. Solo subía y se quedaba allí. Una tarde, Daniel decidió preguntarle qué hacía tanto tiempo allí arriba. Luke respondió sin dudar: Estoy jugando con Jake. ¿Por qué no baja a jugar al patio?, preguntó Daniel. Luke negó la cabeza. A Jake no le gusta bajar. ¿Por qué? Luke se encogió un poco de hombros. Dice que solo le gusta la casa del árbol. Recuerdo que Daniel y yo hablamos de eso esa noche. Yo estaba un poco inquieta. No me gusta, le dije. Pasa demasiado tiempo hablando con ese amigo imaginario. Daniel intentó tranquilizarme, pero incluso él admitió que algo parecía extraño. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Un sábado por la tarde, Luke volvió a casa con un ojo morado. Cuando Luke entró por la puerta esa tarde y lo vi, supe de inmediato que algo no estaba bien. Tenía un ojo morado. No era un pequeño golpe, era un moretón oscuro que empezaba a hincharse alrededor de su ojo izquierdo. Sentí ese impulso instantáneo que tienen las madres cuando ven a sus hijos lastimados. Corrí hacia él. «Luke, ¿qué pasó?» Él evitó mirarme. Eso fue lo primero que me puso nerviosa. Daniel también se acercó y se agachó frente a él. ¿Te peleaste con alguien?, le preguntó. Luke seguía mirando el suelo. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente murmuró algo tan bajo que casi no lo escuché. Me peleé con Jake. Hubo un silencio extraño en la cocina. Daniel y yo intercambiamos una mirada. Por un momento pensé que Luke estaba inventando una excusa para no admitir que había peleado con algún niño del vecindario. Daniel intentó mantener la calma. «Luke», dijo suavemente, «no estamos enojados. Solo dinos con quién peleaste». Pero Luke no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y de repente salió corriendo hacia su habitación. Recuerdo que Daniel se quedó mirando las escaleras con frustración. «Seguro fue uno de los niños del vecindario», dijo finalmente. Pero yo no estaba tan convencida. Algo en la forma en que Luke había dicho ese nombre, Jake, me había dejado intranquila. Esa noche discutimos sobre qué hacer. Yo estaba preocupada. «Pasa demasiado tiempo en esa casa del árbol», le dije a Daniel. «No me gusta». Incluso sugerí desmontarla. Daniel no estaba de acuerdo. Había puesto semanas de trabajo en esa estructura. «Hablaré con él», dijo. «Solo está inventando historias».
Pero al día siguiente, Daniel decidió subir a la casa del árbol para echar un vistazo. Y cuando regresó, su expresión me asustó. Estaba pálido. «Christy», dijo lentamente, «tienes que ver esto». Subí con él. Recuerdo que el viento movía las hojas de los árboles mientras subíamos la escalera de madera. La casa del árbol crujía ligeramente. Cuando llegué arriba, sentí un nudo en el estómago. Había cosas por todas partes, cosas que no pertenecían a Luke. Calcetines pequeños, zapatos de niños. Algunos estaban viejos, otros sucios, pero ninguno era de Luke. Lo sabía con total seguridad. También había envoltorios de comida, bolsas, utensilios de plástico e incluso un par de platos sucios. Parecía como si alguien hubiera estado viviendo allá arriba. Pero lo más extraño estaba en las paredes. Había dibujos hechos con lápiz, muchos, dibujos de animales, un zorro, un oso, varios ciervos y otros que apenas podía reconocer. Pero había uno que me dejó completamente helada. Era una araña enorme, una araña gigantesca, y en lugar de una cabeza, tenía algo que parecía una cara humana. Pero esa cara estaba completamente rayada con lápiz, como si alguien hubiera intentado borrarla desesperadamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Esto no es normal», susurré. Daniel estaba igual de inquieto. Bajamos de inmediato. Esa tarde confrontamos a Luke. «¿De quién son esos zapatos?», preguntó Daniel. Luke respondió sin dudar. «Son de Jake». «¿Y la comida?». «Jake tiene hambre cuando viene». Sentí un frío en el pecho. «¿Jake viene aquí?». Luke asintió. «Sí». «¿Cuándo?». «A veces por la tarde, a veces en la noche». Daniel respiró profundo. «Luke, nadie vive en ese bosque». Pero Luke insistía. «Jake vive allí, con sus amigos». «¿Qué amigos?». «El oso, el zorro, el ciervo». Luke decía esos nombres como si fueran personas reales. Esa misma noche decidimos algo. Luke no volvería a subir a la casa del árbol, al menos hasta que entendiera que no podía inventar historias de ese tipo. Pero unos días después ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Era tarde. Daniel estaba en nuestra habitación mirando por la ventana que daba al patio trasero. De repente lo escuché decir mi nombre. «Christy, ven aquí». Su voz sonaba extraña. Me acerqué a la ventana. Y entonces lo vi. Un niño muy delgado estaba bajando lentamente por la escalera de la casa del árbol. No era Luke, eso lo supe inmediatamente. Este niño era mucho más delgado. Su ropa estaba sucia y se movía con una lentitud inquietante, como si estuviera agotado. Daniel reaccionó primero. Salió corriendo hacia el patio. Yo lo seguí, pero en el momento en que abrimos la puerta, el niño corrió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Daniel intentó perseguirlo, pero fue inútil. El bosque era demasiado espeso. Esa noche llamamos a la policía. Registraron todo el bosque durante más de 1 hora. No encontraron nada. No había reportes de niños desaparecidos. No había huellas claras. Nada. Pero lo peor vino después, cuando los policías hablaron con Luke. Le preguntaron quién era Jake, y lo que Luke dijo todavía me da escalofríos. Dijo que Jake era un niño mágico que vivía en el bosque, que no estaba solo, que tenía amigos. Pero esos amigos no eran niños, eran animales, el oso, el zorro, el ciervo, y que cada vez que Jake venía a la casa del árbol, intentaba convencer a Luke de algo, dejar su familia, irse con él al bosque. «Podemos vivir con mis amigos», le decía.
pero Luke siempre decía que no. Y según él, eso hacía que Jake se enojara, a veces mucho. Después de ese día, nunca volvimos a ver a ese niño, ni a Jake, nunca más. Daniel registró el bosque varias veces después. La policía también. Nunca encontraron a nadie. A veces todavía me pregunto qué era Jake. Tal vez solo un niño perdido en el bosque, tal vez alguien que necesitaba ayuda. Pero hay algo que siempre vuelve a mi mente. Algo que Luke dijo una vez. Dijo que Jake odiaba bajar de la casa del árbol porque desde allí arriba podía ver mejor el bosque y a sus amigos, esperándolo entre los árboles. Esto ocurrió hace unas semanas, así que todavía está muy fresco en mi mente. Aún me cuesta dormir bien desde entonces. Soy estudiante universitario en California, pero mi familia vive en un suburbio bastante tranquilo en Delaware. Intento volver a casa siempre que puedo, especialmente durante las vacaciones o los fines de semana largos. La verdad es que volver a casa siempre me produce una sensación extraña. Por un lado, me gusta ver a mis padres. Siempre es agradable regresar a un lugar que se siente familiar, pero por otro lado, también puede ser un poco sofocante. Mis padres son muy tradicionales, especialmente cuando se trata de ciertas cosas. Una de ellas es la marihuana. Hace poco se volvió legal en nuestro estado, pero si mis padres supieran que fumo de vez en cuando, probablemente entrarían en pánico. Para ellos sigue siendo algo terrible, algo que solo hacen los delincuentes o los irresponsables. Nunca han terminado de aceptar que ya soy adulto. Y aunque no estoy de acuerdo con su forma de pensar, tampoco quiero faltarles el respeto a sus reglas cuando estoy en su casa. Así que cada vez que vuelvo a casa tengo que ser creativo. He tenido muchos años para perfeccionar el arte de escabullirme sin que mis padres se dieran cuenta, especialmente cuando era adolescente. Mi padre tiene un olfato increíble, literalmente puede oler cualquier cosa extraña en la casa. Así que fumar dentro de la casa nunca fue una opción. Afortunadamente, tenía otro lugar, la casa del árbol. Sí, todavía está ahí. Mis padres la construyeron cuando yo era niño. Está en el patio delantero entre varios árboles altos. Con los años se ha deteriorado un poco. Algunas tablas crujen cuando subes y la madera tiene ese aspecto viejo que adquieren las cosas después de muchos inviernos y veranos, pero sorprendentemente sigue siendo bastante sólida. Y lo mejor de todo es su ubicación. Está lo suficientemente alta como para quedar parcialmente escondida entre las ramas. Desde allí arriba puedes ver casi todo el patio, la calle, incluso algunas ventanas de la casa. Pero desde abajo es muy difícil notar que alguien está allí, a menos que sepas exactamente dónde mirar. Cuando era niño, esa casa del árbol era mi refugio, el lugar al que iba cuando estaba enojado, triste o simplemente quería estar solo. Así que en cierto modo todavía tenía ese mismo significado para mí. La noche que ocurrió todo fue un sábado. Mis padres habían salido a un evento formal, algo relacionado con el trabajo de mi padre. Sabía que iban a volver tarde. No sabía exactamente cuándo, pero probablemente después de medianoche. Eso me dejaba varias horas completamente solo. Pensé en fumar en el patio trasero, pero había una pequeña posibilidad de que algún vecino me viera, así que decidí ir a lo seguro. Subí a la casa del árbol. Llevé conmigo mi pequeño escondite. Esa noche hacía bastante frío. Era uno de esos fríos de otoño donde puedes ver tu propio aliento en el aire. El cielo estaba despejado. Las calles del vecindario estaban prácticamente vacías. Desde la casa del árbol podía ver las luces de algunas casas a lo lejos, pero la mayoría de las ventanas estaban oscuras. Todo era tranquilo, demasiado tranquilo. Siempre me ha gustado estar en lugares altos. Hay algo relajante en ver el mundo desde arriba. Me senté contra una de las paredes de madera y miré el atardecer desaparecer detrás de las casas. Por un momento me sentí completamente en paz. Pensé en la universidad, en mis amigos, en las clases que me esperaban cuando regresara. Cuando terminé de fumar ya era completamente de noche. Estaba guardando mis cosas cuando algo llamó mi atención. Una luz se encendió dentro de la casa.
Me quedé completamente inmóvil. Eso no tenía sentido. Yo era el único que estaba en casa. Sentí como mi corazón comenzaba a acelerarse. Me incliné un poco para ver mejor. La luz provenía de una de las habitaciones del primer piso. Durante unos segundos intenté convencerme de que tal vez mis padres habían vuelto antes de lo esperado, pero algo en mi instinto me decía que no era así. Entonces vi movimiento en el patio trasero. 3 figuras. Estaban vestidas con sudaderas con capucha. Se movían rápido pero con cuidado, como si no quisieran hacer ruido. Mi estómago se hundió de inmediato. Estaban rodeando la casa. Uno de ellos se acercó a la puerta principal, y entonces ocurrió algo que confirmó mi peor miedo. La puerta se abrió, pero no desde afuera, desde adentro. Una cuarta figura apareció en la entrada, y dejó pasar a los otros 3. En ese momento lo entendí. Estaban robando mi casa, y yo estaba ahí, observándolo todo, congelado. En el momento en que entendí lo que estaba pasando, sentí como mi cuerpo se quedaba completamente rígido. Mi casa estaba siendo robada, y yo estaba ahí, solo, escondido en la casa del árbol. Durante unos segundos no supe qué hacer. Una parte de mi cerebro me decía que bajara corriendo y escapara. Otra parte me decía que me quedara completamente quieto, porque si esos tipos me veían, la situación podía volverse mucho peor. Así que me quedé donde estaba, agachado, respirando lo más silenciosamente posible. Podía verlos moverse dentro de la casa. Las luces se encendían en diferentes habitaciones. Sombras cruzaban las ventanas. Estaban buscando cosas, revisando cajones, abriendo puertas. Uno de ellos se quedó afuera. Caminaba lentamente por el patio, mirando alrededor como si estuviera vigilando. Sentí como el pánico comenzaba a subir por el pecho. Tenía que hacer algo, pero no podía hacer ruido, no podía moverme demasiado. Entonces miré hacia abajo y me di cuenta de algo. Mi teléfono estaba en mi mano. Ni siquiera recordaba haberlo sacado del bolsillo. Probablemente lo había agarrado por instinto. La pantalla estaba encendida, abierta en el teclado de llamadas. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía pensar. Sin hacer ruido, marqué 911. Cuando la operadora contestó, bajé la voz lo más posible. Prácticamente estaba susurrando. «Mi casa, la están robando». Le di la dirección. Intenté explicar lo que estaba viendo, que había varias personas, que estaban dentro de la casa. La operadora me dijo que la policía ya venía. Colgué, y en ese momento cometí un error. Mientras guardaba el teléfono, la luz de la pantalla iluminó brevemente mi cara. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. El hombre que estaba vigilando el patio levantó la cabeza de inmediato. Miró directamente hacia los árboles, directamente hacia mi casa del árbol. Sentí cómo mi estómago se caía. Me agaché lo más rápido que pude, pero ya era tarde. Escuché su voz. «¡Ey!». No era un grito fuerte, pero era suficiente para saber que me había visto. Mi mente empezó a correr. Quizás no estaba seguro, quizás solo había visto un reflejo, pero unos segundos después escuché pasos acercándose. Me arrastré lentamente hasta una de las tablas del suelo que tenía un pequeño espacio entre las grietas. Miré hacia abajo. El hombre estaba caminando directamente hacia el árbol. Oscuro, alto. No podía ver bien su cara, pero podía sentir su mirada. Sabía exactamente dónde estaba yo. Llegó a la base del árbol, y entonces empezó a subir. Las tablas de la escalera crujían bajo su peso. Paso, paso, paso. Cada sonido hacía que mi corazón latiera más fuerte. «Baja de ahí», dijo. Su voz era fría. No parecía sorprendido. Parecía molesto, como si yo fuera solo un problema que tenía que resolver. Mi mente estaba completamente en blanco. No sabía qué hacer. Si llegaba arriba, yo estaba atrapado. La casa del árbol no tenía otra salida.
Entonces grité lo primero que se me ocurrió. ¡La policía ya viene! Esperaba que eso lo hiciera detenerse, esperaba que lo hiciera huir, pero no se detuvo. Siguió subiendo. Sus manos agarraban las tablas con fuerza, sus pies avanzaban lentamente. Estaba decidido a llegar hasta mí. Miré alrededor desesperadamente buscando algo que pudiera usar, algo que pudiera lanzarle, y entonces lo vi. Mi bong. Todavía estaba en el suelo junto a mí. Era lo único que tenía. Lo agarré con ambas manos. El hombre ya estaba a pocos escalones de la plataforma. Podía ver su cabeza acercándose entre las tablas. No lo pensé, simplemente lo lancé, con toda la fuerza que tenía. El objeto salió disparado hacia abajo. Hubo un golpe seco y el sonido de vidrio rompiéndose. El hombre gritó una maldición. Luego escuché un golpe fuerte cuando cayó al suelo. Por un momento todo quedó en silencio. Me asomé con cuidado. El hombre estaba en el suelo, sujetándose la cabeza. No había caído desde muy alto, pero claramente el golpe lo tomó por sorpresa. Se levantó rápidamente, miró hacia arriba con furia. Durante un segundo pensé que iba a intentar subir de nuevo, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y corrió hacia la casa. «¡Tenemos que irnos!», gritó. Unos segundos después, vi a los otros 3 salir corriendo por la puerta trasera. Todos atravesaron el patio a toda velocidad, desaparecieron por el mismo lugar por donde habían entrado. Yo seguía temblando. Mi cuerpo estaba tan tenso que apenas podía moverme. Entonces, escuché algo a lo lejos. Sirenas. No pasaron ni 3 minutos antes de que varias patrullas entraran en el vecindario. Las luces azules y rojas iluminaron todo el vecindario. Cuando finalmente bajé de la casa del árbol, mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer. Los policías me rodearon. Intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras salían desordenadas. Les dije que había 4 personas, que habían entrado a la casa, que uno de ellos había intentado subir al árbol. No pude describir bien sus caras. Todo había ocurrido demasiado rápido. Poco después llegaron mis padres. Habían regresado cuando la policía ya estaba allí. Recuerdo la cara de mi madre cuando vio las patrullas frente a la casa. Los policías dijeron que probablemente los ladrones sabían que mis padres no estaban esa noche. Seguramente estaban vigilando la casa desde antes, pero lo que no habían planeado era que yo estuviera allí. Han pasado algunas semanas desde entonces. Estoy de vuelta en la universidad ahora, pero hay algo que todavía no puedo dejar de pensar. A veces, cuando intento dormir, recuerdo al hombre subiendo por la escalera. Recuerdo sus manos acercándose a la plataforma, y siempre aparece la misma pregunta en mi cabeza. ¿Qué habría pasado si ese golpe no lo hubiera detenido? Si hubiera logrado subir, si hubiera llegado hasta la casa del árbol, porque en ese momento yo estaba completamente solo y nadie habría podido escucharme gritar.